¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos en sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y agradezco mucho la presencia de todos ustedes en sus medios electrónicos. Pues hoy tenemos un programa, como siempre, todos los martes de primer nivel. Lo digo esto por el nivel de invitados que tenemos y sin duda alguna los temas que hoy vamos a tratar tienen que ver con el escenario nacional de manera contundente. Parece que para iniciar este programa debo hacer dos comentarios que se salen un poco del renglón de lo que es el objetivo de este programa, pero son necesarios y encuadran precisamente en el mismo. El día de ayer declararon precisamente el dirigente del PRI que si no hay PEF 2020 por consenso, no habrá reforma eléctrica. La discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2020 en la puerta ya, el PRI llamó ayer a Morena a abrir el debate para modificar las asignaciones de recursos para el próximo año. Amagaron diciendo que si no hay esta recomposición de dineros que tiene que ver con los proyectos insignia precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es restarles, según ellos, para eficientar los temas económicos, sociales y sobre todo el empleo, pues no habrá reforma energética y que posiblemente se la pueden aventar hasta el otro año, ¿no? Algo así dijeron por ahí. Pero en determinado momento preocupa este tipo de discusiones sin dar un razonamiento más allá. No se trata también de caprichos o de Alka-Seltzer. Yo creo que la problemática del país y la discusión del país está todavía muy superflua. Y también pues no podemos obviar que platicaremos al final de este tema para darle chance a Juan Carlos Calimayor que se conecte. El tema de Santiago Nieto, su renuncia, su boda, de esos cuates que ahorita tiene la mujer que ama, pero pues no, y aparte tiene la despreocupación de ir a trabajar, a estar muy padre. ¿O qué opina el maestro desde Villahermosa, Tabasco, Juan José Rodríguez Prats? ¿Cómo está, Juan José? Pues me da gusto saludarte, Carlos. Mira, en relación al primer tema, yo recordaba ya hace algunos años haber platicado con un gran jurista, para mí uno de los mejores juristas, Sergio García Ramírez, que ha sido ministro, procurador de justicia, ha sido presidente de distintos organismos, Corte Internacional, y yo le dije que el peor poder de los tres era el poder judicial. Y él me dijo, mira, yo creo que el peor poder es el poder ejecutivo. Hablábamos del sistema político mexicano Sí, y cómo considerábamos a los tres poderes. de Yo le dije, acuerdo. oiga, pero es que el poder ejecutivo es uno, sí, me dijo, y dado nuestro régimen presidencial, si falla el poder ejecutivo, fallan todos los demás poderes. Sí, Y ahora estamos viendo a un poder legislativo verdaderamente en el suelo. Entonces yo creo que ahorita la reflexión sería cuál de los tres está haciendo un papel más desastroso para México. Y yo creo que la tarea central en el régimen parlamentario o en el régimen presidencial es la relación entre el Ejecutivo y las distintas cámaras. de acuerdo con usted. O eso es fundamental. A mí me da mucha envidia el poder ver los grandes debates, los grandes parlamentarios que hay en el mundo. El Parlamento español, el Parlamento inglés, el Parlamento francés. Esta mujer, Nancy Pelosi, acaba de hacer una enorme hazaña de cómo salió adelante la iniciativa, uno de los proyectos más ambiciosos del presidente Joe Biden en relación del presupuesto para mejorar la infraestructura. Y hablan de la gran habilidad de Nancy Pelosi, no tan solo para haber logrado votos republicanos, sino también para convencer a sus propios compañeros de partido, porque ahí no es la disciplina tradicional de que todo el mundo tiene que acatarlo, se da mucho el voto diferenciado. Entonces, ¿qué fue lo que vimos en la comparecencia de Lorenzo Córdoba? Y estamos viendo lo que tú te refieres
a esta actitud de que si no se discute el presupuesto, se manda hasta después de la elección la reforma al sector electricidad. Me parece y creo que nadie podrá decir que la comparecencia, que es la comunicación entre poderes, y que por primera vez el presidente del Instituto Nacional Electoral del Consejo asiste para dar información, Porque pues no estaba degenera obligado, una porque no estaba serie. obligado, hay que decirlo, no tenía la obligación de hacerlo, sin embargo lo hizo, y lo hizo muy bien, ¿no? No, pero además a mí me pareció muy oportuno que lo Claro, hayan invitado, me pareció una buena decisión de la Cámara, pero yo esperaba un diálogo maduro, sensato, sobre todo del partido que está en el poder. Tal parece que Morena no está convencido de que están ellos en el poder. O sea, esto, por ejemplo, en el viejo PRI, pues es la defensa de las instituciones. Esto viene de muchísimos siglos y yo recuerdo uno de los primeros debates, creo que inclusive te lo comenté ya en algún programa, del debate, por ejemplo, de 62 años antes de Cristo entre Catilina y Cicerón. Cicerón ahí le dice a Catilina: oh, que tanten abutere, Catilina, paciencia nostra, ¿hasta cuándo, Catilina, vas a abusar de nuestra paciencia? Creo que ya en algún programa lo había yo mencionado, sí, claro. porque es el que está defendiendo las instituciones, el que está defendiendo los órganos del Estado frente a quien quiere subvertir el orden público. Pero tal parece que lo que vimos en la comparecencia de Lorenzo Córdoba, Morena no se asume como tal y ataca las instituciones, ni siquiera aborda el tema de la comparecencia, que era la información sobre el presupuesto, sobre cómo lo va a invertir, por qué se necesitan esas cantidades. Ese es el diálogo necesario. Es una comunicación que está prevista en la ley precisamente para que se cumpla con la tarea para mí más importante del Congreso, que es la función de control más que la función legislativa. O sea, autorizar la ley de ingresos, posteriormente el presupuesto y posteriormente la rendición de cuentas. Es que insiste con los recursos que yo te autoricé y de ahí fincar inclusive responsabilidades. Entonces, en esa tarea, verdaderamente el espectáculo que dio Morena es que ahora sí, volviendo a mis inicios de la intervención del maestro Sergio García Ramírez, es difícil, es hoy en México decir cuál de los tres poderes tiene peor desempeño. Porque si nos vamos al Poder Judicial, pues también estamos viendo cuestiones que verdaderamente preocupan y alarman. El caso al que te refieres de Santiago Nieto Castillo, pues nuevamente otro escándalo en donde no debería de haberlo. Yo siento que estamos también, no sé si en tareas que el gobierno a veces se propone como distractores, como poniendo cortinas de humo, Sí, y sinceramente me alarmó mucho la designación de Pablo Gómez. a mí también. Yo traté muchísimo a Pablo, coincidimos varias veces en la Cámara de Diputados, debatimos en muchas ocasiones, un hombre que viene de la izquierda, magnífico parlamentario, pero no le veo ningún perfil para hacer este tipo de trabajo que requiere otros tipos de atributos. De acuerdo. Entonces, esto también nos lleva a una reflexión sobre cómo se designan funcionarios sin que se aproximan al perfil. Valeria Moy, una de las analistas desde mi punto de vista más completos, una economista de primera, dice es que no hay gabinete. No tan solo están designando malos funcionarios, no, es que no hay gabinete, solamente manda una gente. Sí, señor. No hay gabinete, no hay gente experta que asuma sus tareas en sus correspondientes áreas como corresponde a la ley orgánica, como corresponde a la administración pública, como corresponde a conducir con inteligencia al gobierno inteligente en sus distintas áreas. Entonces, para mí estas dos cosas pues vienen a deprimirnos más porque desafortunadamente es en el terreno en el que estamos. De acuerdo. México creo que está en un proceso de depresión, de esquizofrenia, sometido a una serie de anuncios que simplemente agitan más las aguas y enturbian más ya nuestro de por sí brumoso horizonte. De acuerdo. Y esta amenaza de mandar el sector eléctrico hacia
la reglamentación hasta el año próximo, que desde mi punto de vista, por mi experiencia en el trabajo legislativo, yo te diría es una condena para ir a la congeladora. O sea, después de la elección de los gobernadores en junio del año próximo, todo se enfocará hacia las elecciones del 24. Tendría a ser una reforma constitucional de alto calado a 2 años de concluir un gobierno, me parece una actitud tremendamente irresponsable. El presidente Andrés Manuel acaba de decir que se van a invertir 60,000 millones de pesos para reconfigurar la refinería, una de las refinerías que son pésimo negocio. O sea, yo estoy de acuerdo que México busque la autosuficiencia, pero ¿por qué no permitir inversión privada, que ellos asuman riesgos y siempre y cuando se produzca en territorio nacional, pues estamos fortaleciendo eso que tanto le preocupa, que es la soberanía nacional, para comprar una refinería en Houston, mandar el petróleo para que allá se refine y traerlo, pues me parece que es una mala inversión y es un mal negocio. Entonces, nuevamente, y por eso esta reconfiguración del presupuesto que propone la oposición, a mí me parece muy acertado. O sea, yo creo que ahorita la pregunta que los mexicanos debemos hacernos es más importante. Intentar rescatar a Pemex, que el mismo Fondo Monetario Internacional está diciendo, ya no lo hagas porque es un pésimo negocio, imita lo que hizo PDVSA en Venezuela o Petrobras en Brasil, que definitivamente están saliéndose de producir combustibles en base a los fósiles o permitiendo inversión privada en nuevas tecnologías, o sigues invirtiendo en lo que es pésimo negocio. Las 6 refinerías que operan en México, Pemex, tienen gravísimas pérdidas, pero son cientos de miles de millones de pesos lo que pierden en lo que va del sexenio por exceso de empleados, porque son fierros viejos, porque es tecnología obsoleta. Entonces, yo creo que el gobierno, su primer deber es gastar bien en beneficio de los mexicanos. Por eso me parece la propuesta de los partidos de oposición que se le dé prioridad a las cuestiones de salud, a la cuestión social, y no en obras que todo el mundo está señalando que no son buena inversión, como esos Bocas, como Santa Lucía, como es el Tren Maya. Ahí pretendía abordar los temas que tú señalaste, mi querido Carlos. No, muy bien abordados, pero me obliga a irnos un poquito a retornar para que yo le pueda hacer algunos comentarios en lo que mi amigo Juan Carlos Calimayor, yo creo que le agarró la mañana. No, estaba en una reunión, me dijo. ¿Ya está Juan Carlos? Juan Carlos, ¿estás por ahí? Sí, ya estoy aquí a la orden. A ver, amigo, discutiendo aquí con el maestro Prats este tema, primero que nada, la propuesta que hace la oposición del PRI en este caso, pero en representación del PRD y del PAN, en función de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2022, donde amaga diciendo, pues no habrá reforma eléctrica, sino los dineros de los proyectos insignia se bajan para el tema de medicamentos, se bajan para la activación del trabajo, del empleo, y pues es una manera de hacer presencia por parte de la oposición. Y yo digo es una manera, y no le doy tanto mérito a la oposición, porque habiendo tantos argumentos como los hay, debería de convencer más a la ciudadanía y obviamente con eso a los votantes, y de esa manera estabilizar un poco la ruta política. Desde mi punto de vista, articulan mal, sí, piensan bien, pero articulan mal. Creo yo que falta mística política, tanto en la oposición como también por parte del gobierno del poder. ¿Qué opinas tú de esto? Primero saludo al maestro Juan José Rodríguez Prats, un gusto como siempre. Gracias, mi querido tocayo. Decirte que habría que ver la posición. El tema es lo irreductible de no cambiar de una coma por parte del presidente a sus iniciativas. En este caso, tratándose de una reforma constitucional, el voto de la elección intermedia pues le quitó esa mayoría constitucional al Congreso de los Diputados que le permitía, como hicieron ahora con el presupuesto, aprobar, aunque lloraran como plañideras todos los diputados de oposición, y lo que vimos fue un espectáculo deleznable en la Cámara de Diputados.
igual que con lo de Lorenzo Córdoba, como bien dice Juan José, ni siquiera se abordó el tema del financiamiento, que era lo que iba para poder realizar bien la revocación de mandato, que eso era el tema para el cual estaba pidiendo un presupuesto adicional de 3,000 millones de pesos, y terminó reduciéndose a que se bajen el sueldo y atacar al INE de una manera soez, que hizo salir muy bien librado a Lorenzo Córdoba, casi con 2 orejas y un rabo, porque supo torear muy bien los insultos por parte del partido del gobierno. Ahora, por otro lado, tenemos un escenario en la reforma eléctrica que no se puede ver solamente desde el punto de vista nacional, local, porque tiene que ver con la actuación de otros países. Donald Trump se salió del Acuerdo de París y fijó una postura, como le están fijando algunos países, diciendo nosotros vivimos de nuestra industria petrolera y no vamos a entrar al proceso de conversión a los autos eléctricos. Pero Joe Biden retoma esa propuesta, regresa al Acuerdo de París y retoma ese liderazgo que ahora en la reunión de Glasgow en Reino Unido, pues retomó el compromiso de los países por reducir ya sin más aplazamiento sus emisiones de CO2. Y entonces eso cambia el contexto de la reforma eléctrica, y la reforma eléctrica efectivamente pretende garantizar la hegemonía del Estado para que los particulares paguen más por la transmisión, ya no haya más inversión, se limite la inversión, y obviamente la cancelación de los contratos es una barbaridad que nos costaría mucho dinero. Y ahí es donde el PRI hizo un guiño, inclusive hasta el Verde insinuó que no votaría si no hay modificaciones a la iniciativa enviada por el presidente. Entonces, quedó en el limbo la iniciativa. Monreal aseveró que había que negociarla, que había que cambiarle esas comas que el presidente no está acostumbrado a cambiar, y ahora el PRI está haciendo uso de la presión de cambiar sus votos a cambio de que, por ejemplo, en materia de presupuesto se reconsidere que el presidente tome en cuenta proyectos que los estados quieran impulsar y para los cuales también se necesita presupuesto. Claro, la famosa agenda local que hemos discutido tanto que no existe, ¿no? Sí, ahora hay que decir esto, se va a invertir en la refinería de Tula, se quiere garantizar la no dependencia de las gasolinas que se importan en un 70%, son importadas, ¿no? Y también el gas más o menos en esa proporción. Entonces, lo que quiere el presidente, que se oye muy bien entre comillas, pues es garantizar la soberanía energética en esa materia. Pero el problema es que sigue siendo altamente contaminante. México es el 6º productor más importante de vehículos, el armador de vehículos más importante a nivel mundial. Tiene más o menos 1 millón de empleados la industria de autopartes en México, y esa industria de autopartes está en riesgo en el momento que Estados Unidos, para donde va la mayoría de los autos que producimos en México, le diga que tiene que entrar al proceso de conversión a autos eléctricos, porque eso es reconfigurar todo el sistema de fabricación. Entonces el tema es más complejo de lo que parece, y parece que nos estamos aislando de lo que está pasando a nivel mundial. La presencia del presidente por eso era importantísima en el G20 y sobre todo en la cumbre climática, porque ahora sí hicieron un compromiso muy firme los presidentes para reducir las metas que ellos mismos habían ofrecido en la última reunión a más corto plazo. Joe Biden está diciendo que el 50% de sus vehículos tienen que ser ya de generación eléctrica, y nosotros apenas estamos invirtiendo en refinería, rescatando a una empresa, como bien dice Juan José, endeudada, que es Pemex, ¿no? Y la misma CFE, para garantizar una soberanía de un energético como es la gasolina, del cual la mayoría de los países van a depender cada vez menos. Entonces se mueve todo el escenario internacional y por supuesto tiene consecuencias en la toma de decisiones en lo local. Yo creo que sí es saludable aplazar la reforma, como dice, tal vez es condenarla a que ya no se haga, y a lo mejor le sirve como una salida digna al presidente, porque eventualmente cuando los norteamericanos, que ya manifestaron su preocupación, y con esto concluyo, cuando se metan a estudiar a fondo la reforma eléctrica, le van a decir al gobierno
de México que va en contra de la política del presidente Biden y que puede afectar los contratos que empresas norteamericanas tienen con inversiones hechas en México. Entonces, definitivamente, así como va, no va a pasar esa reforma. Si pasa, si llegara a pasar, tendría que pasar por una negociación y el presidente no está acostumbrado a ceder un solo ápice en sus posturas, ¿no? Entonces, veo difícil que pueda prosperar, ¿no? Coincido con varias cosas. Saludos a Blanca Ruth Esponda, una gran amiga y aparte pues, politóloga, experta en varios temas. Bueno, aquí yo quisiera preguntarle a Juan José Rodríguez Prat dos aspectos que me brincan todavía sobre este tema de la comparecencia de Lorenzo Córdoba, en sí, el INE precisamente en San Lázaro. El que se haya descubierto también en esa comparecencia que las frases o el discurso de Morena sobre las donaciones para el tema del terremoto y para el tema precisamente de las vacunas no se habían otorgado, desmerita el trabajo de Morena, sería la primera pregunta. Y la otra pregunta, ¿cuál sería en resumen el papel de la institución, del INE, del árbitro, ante el Congreso del Estado? ¿De legitimidad? ¿De falta de congruencia? ¿O cuál sería el resultado de ese, digamos, de ese debate, de esa discusión? Mira, en lo que se refiere a las contradicciones e incongruencias, yo creo que el siglo XXI ha motivado muchísimas reflexiones. Surgió un término que a mí me preocupó mucho, la posverdad. Pero cuando la Real Academia aceptó el término, resulta que la posverdad viene siendo la mentira, porque ya no es una verdad. Yo cuando empecé a escuchar cómo lo iban a definir, bueno, pues cómo la posverdad en su proceso de reflexión se distorsiona. Y la incongruencia, yo creo que el siglo XXI, y precisamente estoy viendo las notas sobre la comparecencia del señor presidente en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que habla de decadencia, de inmoralidad, de falta de principios. Bueno, entonces yo siento que tendríamos que empezar por ese ejercicio de congruencia y de respetar la realidad, de respetar la verdad. Hay un libro de una ascendencia japonesa, La muerte de la verdad. El siglo XXI preocupa mucho esa falta de respeto por la verdad, que es el inicio de cualquier reflexión política. O sea, lo primero que una deliberación debe hacer es precisar hechos y de ahí vamos a ver qué hacer para modificar si es que esos hechos no nos satisfacen. Entonces, desafortunadamente Morena, y creo que Lorenzo Córdoba con una enorme elegancia, con una enorme sutileza, pues hizo y los puso en evidencia del dinero que habían ofrecido donar en relación a los temblores y en relación también a otros rubros en donde les demostró que habían mentido y que habían simulado, porque inclusive también recordemos la multa que le puso, que desafortunadamente el Tribunal Electoral echó para atrás, de donde hicieron el simulacro de donar cantidades y simplemente estaban transfiriendo de una bolsa a otra, pero de la misma institución, del mismo partido. Entonces, definitivamente, creo que ahí Lorenzo Córdoba procedió muy bien y quedó claro que en política hay dos virtudes. Podemos hablar de muchas virtudes, pero para mí la congruencia, la empatía y el ser solícito, o sea, que el líder, el gobernante esté siempre dispuesto, esté siempre a solicitud de la ciudadanía, a responder a la solicitud de la ciudadanía. Y en el segundo caso de la legitimidad, yo creo que el INE, y así está posicionado en las distintas encuestas, es de las instituciones que han venido consolidándose con cierta autoridad. Esto Lorenzo Córdoba lo ha declarado y me parece que es un esfuerzo de muchos, porque hay que recordar el desempeño de Wandelberg, inclusive yo señalaría de Luis Carlos Ugalde, que me parece que fue un error del gobierno de Felipe Calderón, permitir el cambio en el primer año de gobierno.
Calderón estaba molesto por no haberse reconocido, según él, el triunfo en el 2006 en la premura que él quería, Sí, señor. y esto fue un golpe al antiguo IFE. Pero me parece que el órgano electoral ha ido consolidándose, como también llevaba ese rumbo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desafortunadamente se desplomó con la muy desafortunada designación de Rosario Piedra en una elección que fue evidentemente fraudulenta que hizo el Senado a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo sí siento que ahí sí ganamos algo y que gracias al desempeño de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama y los demás integrantes, Jaime Rivera, hay allí varias cosas muy valiosas, pues definitivamente es una institución que nos ha permitido ir avanzando en nuestra democracia. Ok, ahora, ¿cuál sería la parte que complementara? Pues obviamente que tuviéramos representantes populares más fuertes, ¿no? Con mayor capacidad de análisis, mayor capacidad de debate y pues obviamente de discernir precisamente la problemática que existe en el país. ¿Y quiénes son los responsables de eso? ¿Quiénes son responsables, Juan Carlos Calimayor? Pues yo creo que los ciudadanos, ¿no? Juan Carlos, ¿estás por ahí? Creo que lo perdimos tantito. Quiero comentarle por ahí también al maestro Juan José Rodríguez Prats esta advertencia que hace el exsecretario de Hacienda Arzúa en cuanto a la reforma eléctrica, que dijo que sería el más grave error del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es su opinión referente a esta declaración que hace el exsecretario de Hacienda? Bueno, muy acertado. Mira, de todos los economistas, Enrique Quintana, por ejemplo, Macario Cetino, de todos los economistas serios que están analizando, señalan que el problema más serio es cómo está deteniéndose la inversión privada. El 85% de la inversión la hace el sector privado y ha venido contrayéndose, ha venido disminuyendo, y esto es por desconfianza. Carlos Ursúa dice que sería un error equivalente a la suspensión del aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y me parece que es correcto. O sea, de ahí también esto se empalma con la declaración en Salazar, diciendo que hay preocupación en Estados Unidos de Norteamérica por esta reforma, y se empalma también con declaraciones de Rubén Moreira, con declaraciones también del Partido del Trabajo, de los grupos parlamentarios, de que se debe mandar hasta el año próximo, del mismo Ricardo Monreal en el Senado. Entonces, yo siento que ahí es correcto. O sea, ¿qué país ahorita está llevando una política que rechaza inversión? Yo creo que somos el caso único, México, por su falta de Estado de Derecho, por sus niveles de impunidad, pero sobre todo por cambiar reglas, porque esto es muy importante de acreditar una personalidad en el orden internacional, cosa que México estaba logrando firmando con todos los tratados. Pero sin lugar a duda, si esta reforma se llegara a aprobar, pues manifestaría que México no cumple su palabra, y esto es tremendamente peligroso porque los inversionistas lo primero que hacen es llevarse sus inversiones, que lo están haciendo, porque está saliendo capital, y no invertir más en México. Bien, en esta serie de declaraciones que hace el presidente de la República, acostumbrados a que nos distrae precisamente de los temas importantes, yo pregunto, porque recién empezamos la discusión del tema de la reforma energética, habíamos dicho que había nacido mal la propuesta, que en lo personal yo hicimos una cápsula aquí con la editorial de Público y Privado, y decíamos que precisamente las posibilidades de que se diera esta reforma pues eran casi nulas, pero que sería un excelente pretexto para que Andrés Manuel López Obrador pudiese justificar y decir que por eso no logró su cuarta transformación, o incluso, ¿no?, mandar a sus chairos a las calles en plena, para generar la efervescencia para próximos eventos de consulta o electorales. ¿Cuál es la opinión de eso, Juan Carlos? No sé si estés por ahí. Sí, aquí estamos. Mira, yo creo que el presidente tiene muy claro y muy fijado como
premisa cumplir sus ofrecimientos de campaña. Entonces, en congruencia con esos ofrecimientos, pues tenía que salir con una contrarreforma eléctrica de esta catadura, pues. No te vemos, Juan Carlos, no te vemos. Ah, sí, ya te vemos. Ya. Te digo que el presidente tiene que cumplir con sus ofrecimientos de campaña y tenía que hacer esto, ¿no? Él con eso ya la libra con sus electores, pero te digo mira, por ejemplo, él no tiene ningún empacho en criticar a Iberdrola o pedirle a la corona española que le pida perdón a México, pero con los Estados Unidos su comportamiento ha sido muy distinto. Y en cuanto a los empresarios que hacen lobbying en el Congreso norteamericano, que hacen cabildeo, vean amenazados sus intereses, pues acuérdate de la guerra de los pasteles. México no puede desconocer. Pero, Juan Carlos, no había que ser muy inteligente para saber que eso se iba a suceder, que desde allá iban a mandar algunas señales y después misiles, ¿verdad? Para frenar precisamente esta reforma. Era advertible, era previsto, pues. Lo que pasa es que los norteamericanos son más elegantes en su diplomacia, ¿no? Pero es un hecho que el presidente le van a dar una coartada perfecta, una salida perfecta. Claro, va a inventar culpables, pero le van a dar una gran oportunidad de decir, yo lo intenté, pero no se pudo. O al menos no se va a poder como él la quiere. Y si no va a ser como él la quiere, yo creo que no le va a convenir que quede aprobada a media, ¿no? De todas maneras, él está invirtiendo dinero, como lo acaba de decir Juan José, en Tula, a reconfigurar esa refinería. Iba a reconfigurar 6 que estaban funcionando a medias, pero pues va a seguir usando combustóleo para las termoeléctricas. No va a poder hacer nuevas presas. Dicen que van a invertir en mejorar la producción de las actuales. La industria de la eléctrica produce entre el 6 y el 10% de la energía que se consume en el país. Y hacer una nueva presa aquí en Chiapas, lo vimos con Chicoacén 2, claro. implica problemas. Tan es así que aquí se canceló esa inversión, porque implica inundar tierras, implica entrar a comunidades indígenas o entrar a comunidades donde hay que hacer procesos de expropiación. Es complicado para el presidente reconfigurar la industria nacional en materia eléctrica y en materia petrolera, ¿no? Okay. Yo el gran problema que veo, Juan José, a ver si estás de acuerdo conmigo, es esa fijación que tiene el presidente en contra de la iniciativa privada, de querer hacerlo todo desde el Estado y ver a la iniciativa privada como un monstruo voraz con fines de lucro, que todo, él no entiende el concepto de que alguien tenga que hacer algo y obtener ganancia. Y esa fijación ideológica, pues le hace mucho daño a las políticas públicas del país, ¿no? Bueno, Juan Carlos, una pregunta más, sé que te mueres de ganas de contestar, aparte de que te la haga. Este relevo que se le hace a Santiago Nieto y que llega Pablo Gómez, que atinadamente ya tocó el tema principal, el maestro Prats, en función del perfil. A mí se me hace un tema algo así como Durazo en seguridad en su momento, ¿verdad? Ahora Pablo Gómez a la unidad precisamente de investigación. ¿Cuál es tu opinión? Mira, el presidente, yo creo que lo vive engañado, porque esa opulencia que descubrieron, porque la descubrieron por azares del destino ahí, porque las autoridades guatemaltecas revelaron todo, pues hicieron evidente que un funcionario, independientemente de su eficacia, yo consideraba a Santiago Nieto muy eficaz, muy técnico, pero también muy servicial a un régimen casi como la Gestapo, ¿no? De Hitler, ¿no? Que persigue, que hace un muy buen trabajo de investigación, pero contra los adversarios políticos. Así es. Lo hace de manera discrecional. Y lo que preocupa, como bien dice Juan José, que aunque fue un gran parlamentario de izquierda, o lo es. Excelente parlamentario, para mí de lo mejor que he visto, ¿no? Sí, pero va a llevar todas esas... El problema con la izquierda es que es dogmática, es doctrinal, no son liberales, son dogmáticos. Y si ya de por sí había criterios políticos,
con Pablo Gómez, más que criterios técnicos, puede ser que se endurezca la persecución política contra los adversarios. Lo que hay que entender es que la UIF tiene la oportunidad de entrar a ver si hoy en la mañana fuiste a la esquina al Oxxo a comprar unos gansitos y pagaste con tu tarjeta de crédito. La UIF tiene acceso a toda tu información en sus sistemas. Entonces, han estado actuando discrecional y parcialmente. Entonces, sí preocupa. Y nada más como anécdota, pues el propio gobierno, el propio presidente estableció los parámetros desde el punto de vista de la 4T en lo moral, no en lo legal. Y ahora resulta que una boda que te voy a decir que el hotel yo conozco Antigua y conozco este hotel donde se llevó a cabo la fiesta, es el hotel más lujoso más bonito de Antigua. Y hay una habitación ronda entre los 4,000 pesos más o menos. Y la tentación de hacer este tipo de cosas teniendo un presidente que lo ve mal, este tipo de cosas, pues salió con esta cosa contraproducente. Los vuelos privados, como hizo Jacob, por ejemplo, el primer año que la cacharon y te mandaron fotos, pues a lo mejor le hizo perder la confianza del presidente. Va en contrasentido de su manera de su austeridad personal, que él ha cuidado, digamos. Pero Juan Carlos, disculpa que te interrumpa. Yo creo que el tema de la voz de sal era algo sabido por el presidente. No creo que no haya sido incluso invitado por formalidad. Creo yo que se le sale de control y si no, que nos lo diga Juan José. El problema es que la visita a Nueva York, que los cachan en esto porque denuncia precisamente al gobierno de Guatemala. Es que iba a hablar contra la corrupción, entonces le cayó muy mal. Claro. Le cayó muy mal que un día antes pasara este acontecimiento que pone en evidencia. Lo que le quita la chamba a Santiago es precisamente Nueva York, creo yo. No es precisamente la cantidad de dinero que le llevaban ahí. No, bueno, si a esas vamos, ya debió haber renunciado Bartlett, ya debieron haber renunciado muchos otros funcionarios. Y nada más te lo dejo como reflexión, porque a mí sí me parece una incongruencia. Yo que fui funcionario y jamás utilicé una Suburban o un vehículo suntuoso, sino vehículos muy promedios, ni abusé de ninguna manera de viaticar, de los que menos, incluido mi propio personal, que lo hacía por una congruencia con una forma de pensar mía antes de que la 4T existiera, ¿no? Lo que te quiero decir es que basta con darse una vuelta acá, por ejemplo, en el Congreso, o basta con ver cómo se mueven varios secretarios de Estado acá, en otros estados de la República, donde gobierna Morena. Claro. Y sigue este tipo de comportamientos que tienen que ver con la opulencia que el presidente tanto reprocha. Por eso te digo que a mí me parece que lo tienen engañado. Y lo que va a suceder de aquí a que termine el trecho de gobierno, con esto cierro, es que van a salir cada vez más evidencias de estas opulencias, de estas inversiones, de estos dineros que han enriquecido a esta nueva casta gobernante bajo las siglas de la 4T, que no es general, debo decirlo. Conozco muchos funcionarios que no son así, ni es exclusivo tampoco de la 4T. Claro. A ver, Juan José, por favor, háganos el favor de cerrar este programa, como siempre, de manera majestuosa. Y déjeme comentarle algo más. El día de ayer, Xochitl Gálvez decía, sería bueno que explicaran en qué se han gastado todos los ahorros del país, porque ya solamente queda un pequeño reducto que se va a ocupar, o que está para el tema de salud. Y esa brecha que abra, dice, es que solamente a quien venga les van a dejar deudas, esta 4T de Andrés Manuel. Por favor, háganos el honor de cerrar este programa. Bueno, mira, con algunas reflexiones. Juan Carlos Cali Mayor me parece que pone el dedo en el renglón cuando habla de esta animadversión del presidente López Obrador hacia los empresarios, hacia las clases medias inclusive. Este es un viejo chip marxista que todavía persiste en algunas izquierdas muy reaccionarias, muy retrógradas, de la tesis de la lucha de clases. Si vemos ya la socialdemocracia, que es la izquierda moderna, muchos países latinoamericanos y en toda Europa, el tema de la lucha de clases está totalmente superado. Ahí tenemos un caso clásico de una obsolescencia de esta que se dice izquierda nuestra. En segundo lugar, la unidad de inteligencia financiera es un instrumento que debe ser manejado
con gran profesionalismo. Y sin duda alguna, Pablo Gómez trae el sello de un partido, trae el sello de una facción. Entonces, el hecho de que se siga reafirmando que la justicia en México es sesgada, aquel sí, aquel no, aquel me cae mal, aquel lo voy a castigar, pues se fortalece con este tipo de designaciones. O sea, en lugar de designar profesionales, que sí lo era Santiago Nieto, como en su momento sí lo era, porque ya no lo es, que es Madero, pues definitivamente desacredita las instituciones que deben combatir la corrupción, que están diseñadas para combatir la corrupción. Y efectivamente yo siento que esta situación de dónde están los dineros es algo que nos debe preocupar mucho en todos los niveles de gobierno. O sea, la opacidad prevalece. Y aquí también hubo una embestida muy fuerte contra la política de transparencia, contra el Instituto de Acceso a la Información, y que fue una de las cosas en las que agredió directamente al señor presidente, inclusive con el ánimo de desaparecerlas, y me parece que había sido un buen logro que los gobiernos, aquí sí, permítanme llevar agua a mi molino, de los gobiernos panistas, del gobierno de Vicente Fox, que fue donde se creó esta política. No hay peor cosa que la opacidad, no hay peor cosa que el ocultar la verdad. Decía Nietzsche que una verdad que se oculta se vuelve peligrosa, se envenena, y esto es una gran realidad. Lo hemos visto en la historia de la humanidad. Cuando se pretende manipular, ocultar, las cosas se complican y después es más difícil explicar. Entonces, sí es muy grave que no tengamos claridad. El presidente mismo hoy habla de los grandes ahorros que se han hecho atacando a la corrupción, pero como bien dice Xochitl Gálvez, bueno, y ese dinero que se ha ahorrado, ¿en qué se ha invertido? Claro. Si en todos los casos vamos hacia atrás, en salud, en educación, en seguridad, en generación de empleo. Sí, estamos en un grave momento que desafortunadamente a veces me preocupa que en cada programa pues, estemos señalando las cosas malas, pero somos censores. Esa es nuestra función, de señalar lo que está mal con el ánimo que se corrija. Así es, esa es nuestra función, de acuerdo con usted, y de acuerdo también con usted que nos ve. Usted tiene la mejor opinión. Agradezco mucho a Juan Carlos Calimayor, a José Rodríguez Prats, excelentes analistas de nivel nacional, de verdad, de lo mejor que tenemos aquí en público y privado. Y le agradezco a usted también por habernos visto el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y ya pasamos a la parte más importante de este programa. Me da el resumen con mi amigo Manolo Ruiseñor. Adelante. Muy buenas tardes, amigas y amigos de público y privado. Muchas gracias, maestro Carlos Fabri. Hoy martes 9 de noviembre, en nuestra conocida mesa de análisis con el maestro Juan José Rodríguez Prat y con nuestro analista de casa, Juan Carlos Calimayor, se trataron dos temas: comparecencia de Lorenzo Córdoba en San Lázaro y el rechazo a la reforma del sector eléctrico. Comienzo diciendo con una selección de frases del maestro Juan José Rodríguez Prats. Estamos viendo un poder legislativo en el suelo. Habría que ver cuál de los tres poderes es hoy el más desastroso. Segunda cita, la comparecencia de Lorenzo Córdoba fue muy oportuna, pero no hubo un diálogo maduro del partido en el poder. Más adelante dijo, me alegró mucho la designación de Pablo Gómez en la unidad de inteligencia financiera, toda vez que no tiene el perfil requerido. No hay un gabinete, sentenció, con gente experimentada en el actual régimen. Más adelante nos dijo, la recomposición del PEP 22 que propone la oposición le parece una propuesta acertada. Más adelante también nos dijo el maestro Juan José Rodríguez Prats, citando a Federico Nietzsche en cuanto a la lucha contra la corrupción que podía generarse en la unidad de inteligencia financiera. No hay peor cosa que ocultar la verdad, porque la verdad oculta envenena. Juan Carlos Calimayor, por su parte, nos dijo, el tema del PEF es el gesto irreductible que plantean todas las iniciativas de reforma que envía el presidente. La comparecencia de Lorenzo Córdoba exhibió un Congreso morenista fuera de foco y control. Dijo que la iniciativa del PRI de cambiar el PEF por aprobar la reforma eléctrica ha condenado esta última al limbo.
Dijo que sería una salida acaso digna para el presidente que la iniciativa de reforma eléctrica quedara en la congeladora. Dijo, con la reforma eléctrica el presidente tiene una coartada perfecta. Yo quise cumplir, pero no me dejaron. Finalmente, Juan Carlos Calimayor nos dijo, el problema que veo es la fijación del presidente en contra de la iniciativa privada y eso le está haciendo mucho daño a las políticas públicas del país. Finalizó diciendo, con Pablo Gómez van a seguir prevaleciendo los criterios políticos sobre los criterios técnicos en la UIF. Buenas tardes y muchas gracias. No se le oye. Y en la transmisión en vivo se oye. No se le oye. Y en la transmisión en vivo.